34 minutos pasaron de la hora 17. Continuamos con este programa que se llama En Avenidas. Y ahora, para quienes nos estén viendo por YouTube y quienes sean amigos de la facultad, ya se estarán imaginando a quién voy a presentar, mejor dicho. Y es que me encuentro acompañado del doctor, así lo voy a llamar el día de hoy, Ezequiel Alonso. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Hola, Lucas. Bueno, en principio muy contento porque es volver al estudio, pero ya en otro formato. Sí. Hay una cámara, hay una pantalla, así que, bueno, muy motivador. Sí, y bueno, nos están pudiendo ver. Yo recuerdo siempre por YouTube, Radio Universidad de Olavarría. Allí nos están pudiendo ver que estamos saliendo con buena calidad. Muy bien el streaming. Muchas gracias, Gina Gatti, ahí que nos está operando detrás en el mando. Pero bueno, estamos con Ezequiel Alonso porque vamos a hablar justamente de algo que nos interesa mucho. Y a la vez que nos interesa mucho, desconocemos mucho. Entonces siempre es necesario llamar a alguien que sepa bastante. Y vamos a hablar de inteligencia artificial. Un poco ya estuvimos conversando previo en los pasillos, pero primero que nada yo quiero hacerte una consulta muy específica hacia estudiantes. Digo, ¿cómo ves vos el uso de inteligencia artificial en estudiantes y los riesgos también que esta conlleva? Bien, bueno, estamos hablando de un fenómeno que irrumpió hace algunos años. No es que la tecnología en sí misma sea nueva, sino que se popularizó a partir del 2022, a partir de esto que conocemos ahora, que son los chatbots, que tienen integrados modelos de inteligencia artificial. Claro. ¿No? Entonces, lo que se provocó es un boom en el uso, una de las tecnologías la tecnología que más rápido se masificó, y por eso hoy estamos todos y todas hablando de, bueno, en principio, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Empezamos a usarla hace algunos años y ahora lo que estamos viendo es, bueno, cuáles son los riesgos, las potencialidades, cómo se van redefiniendo ciertas cuestiones que hacen a cómo estudiamos, cómo nos vinculamos con otras personas, cómo trabajamos, cómo pensamos nuestros trabajos en relación de una tecnología que tiene algunas particularidades, ¿no? La principal, diría yo, es la capacidad de generar texto, ¿no? Además de imágenes, de sonidos, pero ese componente del lenguaje es muy importante. Bien. No es una tecnología más, sino es una tecnología que escribe, redacta, y en algún momento podríamos confundir, y este es uno de los grandes mitos que hay en torno a estos modelos de inteligencia artificial, podríamos decir, bueno, piensa, ¿no? y genera texto, y en realidad lo que está haciendo es, a partir de un cúmulo enorme de datos, de información, que nosotros mismos, a lo largo de nuestros años y el uso que le hemos dado a Internet, por ejemplo, las redes sociales, enciclopedias gigantes como Wikipedia, libros, etcétera, toda esa masa, ese cúmulo de información, esta tecnología lo puede procesar y devolvernos predicciones, que son estas palabras que nos devuelve cualquier chatbot que hoy utilizamos. Entonces, claro, cuando pensamos en educación, decimos, bueno, nuestros estudiantes ya lo están utilizando, y lo que creemos, por lo menos quienes tenemos la responsabilidad de estar en una cátedra, que este es un espacio en el cual, las facultades, en los cuales tenemos que integrar el uso de las tecnologías, pensarlo críticamente y acompañar también en ese uso a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque esta tecnología en particular tiene la característica de si uno no elabora las indicaciones con precisión, con profundidad, si simplemente escribe una pregunta y espera una respuesta, esa respuesta no va a tener profundidad. No va a ser fácilmente detectable que fue escrita por una inteligencia artificial y no por un estudiante, si pensamos en la generación de texto. Y lo que se va perdiendo de alguna manera es, bueno, ¿cuál es el lugar que tenemos nosotros y nosotras como profesionales en formación? Claro. ¿No? Y ahí podríamos entrar.
en detalle. Porque, bien. Sí, dale. No, sí, seguí igualmente porque yo te iba a hacer una consulta que tenía que ver con lo primero que habías dicho. Dale. Pero bueno, un poco siguiendo con esta línea, salteo esa pregunta, la retomo más adelante. Me encanta, dale. Esto de porque supongo yo que así como tiene sus riesgos, también tiene la podemos usar a nuestro favor. ¿Qué tendríamos que prestar atención en ese sentido? Bien, sin dudas hay un potencial en estos modelos de inteligencia artificial, y hablo de modelos porque nosotros aquí, probablemente quienes nos están viendo del otro lado, puedan estar pensando en este momento en ChatGPT o en Gemini o en alguno de estos modelos chatbots en donde uno escribe una pregunta y recibe una respuesta. Bueno, la inteligencia artificial tiene una complejidad mayor y se utiliza en diferentes campos y en diferentes disciplinas, ¿no? Y también hay una particularidad que es esta transversalidad, ¿no? Y si uno piensa hoy en cómo la medicina está pudiendo detectar enfermedades de manera anticipada a partir de brindarle a estos modelos un cúmulo de información de cientos de miles de pacientes que pueden aprender, una de las características importantes de la inteligencia artificial, ¿no? Pueden aprender para predecir ciertas enfermedades y detectarlas. Bueno, estamos hablando de una cuestión. Claro. Ahora, nosotros como estudiantes, bueno, podemos redefinir las maneras en las cuales revisamos nuestros textos. Pero ahí volvemos a esto, ¿no? Es importante, en el marco de una facultad, pensar en cuáles son esos usos. Si uno dice, bueno, después de que redacté un texto, se lo voy a dar a una inteligencia artificial para que evalúe cómo lo escribí, perfecto, bueno, puede ser un uso posible, ¿no? Bien. ¿Cómo accedemos o nos vinculamos con la información? La primera versión de ChatGPT era limitada, tenía su límite, era justamente noviembre del 2021, los datos que recibía. Y después todo lo que quedaba por fuera, nosotros le llamábamos, un término que se popularizó, lo podríamos discutir, alucinaba, ¿no? Claro. ¿Qué significaba? Bueno, daba respuestas inexactas, recomendaba textos que no existían. Pero que tenían sentido, igualmente. Tenían un sentido, en el marco de que puede elaborar allí cuestiones que tienen sentido sin ser estas verdaderas o corresponderse a cuestiones de la realidad. Claro. Ahora bien, hoy podemos pensar en que hay ciertos campos del conocimiento al cual puedo acceder a través de una búsqueda vía estos modelos, ¿no? Y quienes hacemos investigación tenemos ahí una posibilidad, y los estudiantes también, cuando están explorando algún tema, de hacerle preguntas y, por ejemplo, pedirle en la instrucción, en el prompt, en el guión, pedirle que respalde aquella información que nos está dando con enlaces que uno pueda verificar. Claro. ¿No? Ahora bien, para llegar a estas conclusiones respecto de que tengo que pedirle que me dé un enlace que pueda verificar, es porque estoy pensando críticamente en ese uso, ¿no? Bien. No confío ciegamente en las respuestas que me da. Entiendo que detrás de eso puede haber errores, seguramente, y los hay, sesgos respecto, por ejemplo, de a qué personas o a qué autores va a recomendar, a cuáles no. Ese es uno de los tantos sesgos posibles. Es decir, la tarea, nuestra misión es pensar el uso críticamente, bien, teniendo todo esto en cuenta. Bien, esto que mencionás, yo recuerdo el trabajo que hacíamos en metodología, porque, bueno, de paso les comento, Ezequiel también es docente aquí de la Faxo y da la materia de taller de metodología en la carrera de comunicación, y una de las actividades que habíamos hecho nosotros era justamente de pedirle que ampare desde la bibliografía los resultados que arrojaba, que primero eran muy lógicos. Primero, y después que también cuando cita la bibliografía era todo muy, pero muy yanqui, alemán, europeo, todo. Totalmente. Y también que muestra este sesgo que vos comentabas. Pero a mí lo que me sorprende es eso, la capacidad de generar texto rápido y lógico, tipo que tenga sentido. En ese sentido,
yo te consulto. Bueno, primero que nada, me imagino que confiar ciegamente no. Nunca. Nunca. Nunca en ninguna tecnología, ¿no? Bien. En principio. Bien, perfecto. Y ahora yo te quiero consultar acerca de los famosos detectores de inteligencia artificial. Digo, ¿cómo funcionan? No es para avivar a mis compañeros, claro, primero que nada, pero conozco de algunos que, por ejemplo, funcionan con determinadas palabras. Digo, si vos utilizás en tu texto determinadas palabras, sí puede haber algo de que fue procesado por IA. Pero particularmente, ¿cómo funcionan? Bueno, esos programas, te diría, eran mucho más precisos hace unos años que hoy en la realidad con los nuevos modelos de inteligencia artificial. Bien. ¿Por qué? Porque podían reconocer ciertos patrones en la construcción de esas respuestas que asociaban a una inteligencia artificial. Bien. ¿No? Y nuevamente, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el trasfondo de la inteligencia artificial? Un gran cúmulo de datos, aprende de ese cúmulo de información y empieza a detectar ciertos patrones, ¿no? Y a partir de esos patrones realiza predicciones que devuelve en formato de texto, ¿no? Lo hace el chat GPT si le pido que me responda una tarea, y lo hace la misma herramienta que detecta, ¿no? Como el meme ese de Spider-Man en el que se están apuntando, sí. Que detecta si hay una inteligencia artificial detrás. Bien. Ahora bien, venimos esta semana de una noticia que es, el último modelo de ChatGPT pasó el famoso test de Turing, que es un test que evalúa si las personas pueden darse cuenta que están conversando o no con una inteligencia artificial, ¿no? Hicieron un estudio y lo que detectan es que para muchas personas, la mayoría de las personas, el último modelo de esta empresa, que es OpenIA, tiene la capacidad, vamos a decirlo de una manera que se entienda, de engañar a las personas, ¿no? Mantenían una conversación en simultáneo con el último modelo de la inteligencia artificial y un operador humano. Claro. Cuando terminaban la conversación tenían que responder quién era el humano y quién era la inteligencia artificial, y fallaban en esa respuesta. ¿A qué voy con esto? Cada vez va a ser más difícil justamente darnos cuenta si algo fue escrito o no por una inteligencia artificial, ¿no? Y eso habla, otra característica de esta tecnología, de la rápida escalabilidad que tiene, ¿no? Es una tecnología que todo el tiempo se supera a sí misma en el marco de una guerra geopolítica de desarrollo, similar a la que conocimos en otros momentos históricos, por ejemplo en la Guerra Fría, con la conquista al espacio, en la cual Estados Unidos y China están invirtiendo muchos miles de millones de dólares para desarrollar esta tecnología. Entonces, volvemos a la pregunta, si soy estudiante, probablemente ya no me tendría que preguntar si voy a poder engañar o no a un profesor, a una profesora, sino el sentido de aquello para lo cual me estoy formando, ¿no? Y en ese punto creo que nuestras carreras y nuestra formación sí tienen mucho para aportar y para desafiar a esta tecnología que nos desafía todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una dimensión tanto creativa como estratégica de quienes estudiamos comunicación, de quienes estudian periodismo, pero también arqueología, profesorado, antropología, ciencias sociales, que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en contextos que son aquellos que nosotros conocemos, en códigos culturales que nosotros conocemos. Ese es el terreno más difícil para una inteligencia artificial. Puede, como decís muy bien vos, elaborar textos que suenan creíbles, que suenan hechos por una persona, pero cuando lo leemos vemos que no hay profundidad, que no hay un real conocimiento de esos códigos culturales, de aquello de lo cual está hablando. Entonces, más que un detector de plagio, cuando uno no ve esa profundidad, ahí se da cuenta que en realidad no hay una elaboración humana. Y nosotros justamente tenemos que fortalecernos en aquello que estamos aprendiendo a hacer, o como profesionales, pueden estar escuchando en este momento y viéndonos a través de YouTube, muchas personas que también se sienten desafiadas por la inteligencia artificial. Bueno, ¿dónde queda mi trabajo? ¿Seré o no seré reemplazado? Bueno, justamente nuestra fortaleza es todo ese conocimiento, esa experiencia, esto que hemos construido
y que en el caso de los estudiantes van construyendo en el marco de sus carreras, que solo nosotros podemos manejar y conocer, ¿no? Es como si te dijera, bueno, la inteligencia artificial es un auto que anda a toda velocidad, ¿no? Por unas calles que no conoce en profundidad. Claro. Lo más probable es que ese auto no llegue a buen destino. Bien. ¿Por qué? Porque no conoce su territorio, no conoce dónde doblar, dónde está probablemente algún bache. Claro. Bueno, un poco esto es lo que sucede. Y ahí creo que más que de engañar o de tratar de delegar las tareas a una inteligencia artificial, tenemos que pensarnos desde otro lugar, ¿no? Como profesionales en formación. Y quiero agregar algo más. Bien. Sé que hablo mucho y que no dejo lugar a que me hagas pregunta. Hay un libro que ya tiene sus años, ¿no? Es pre-ChatGPT, de un filósofo francés. Yo lo voy a decir en español a su apellido. Quienes saben francés me perdonarán. Eric Sadin, que escribió un libro que se llama La inteligencia artificial o El desafío del siglo. Y una de las tesis principales que tiene en términos de preocupación respecto de estas inteligencias artificiales es cuánto cedemos nosotros, cuánto perdemos de nuestra autonomía, ¿no? Claro. Hasta aquí teníamos tecnologías que nos ayudaban a resolver tareas, ¿no? Y si uno piensa en la historia de la evolución tecnológica, siempre fuimos apoyados por diferentes tecnologías, desde la revolución industrial, las computadoras en su momento, la revolución de los teléfonos móviles, internet como una gran revolución. Bueno, siempre nos apoyábamos. Dice este filósofo, el riesgo aquí es empezar a cederle la toma de decisiones a una inteligencia artificial, ¿no? Corrernos del plano estratégico, de decir, bueno, ¿cómo interpreto esta situación? Y en todo caso, cómo hago uso de la tecnología para resolver los problemas y delegarle esa tarea a la inteligencia artificial. Si eso lo hacemos cuando estamos en primero, en segundo, en tercer año de nuestra carrera y decimos, bueno, ya no voy a escribir un texto, ya no voy a pensar los problemas, ya no voy a conocer la realidad, no voy a conocer la realidad de los barrios de la ciudad, no voy a estar atento a esos códigos culturales. Si cedemos ese terreno, probablemente sí estamos en un problema, por más que engañemos al profe o la profe con una tarea. Bien, perfecto. Yo quiero consultarte también, ahora que medio mencionabas acerca de las profesiones y los riesgos, primero en el uso de la inteligencia artificial en periodismo, comunicación. Vamos a ser acá muy selectivos en las carreras, pero bueno, también se puede expandir a demás ramas. Pero primera instancia esto, sobre los riesgos, y después sobre cómo, la misma pregunta con los estudiantes, pero bueno, acá, cómo utilizar la IA justamente a nuestro favor, como periodistas, como comunicadores. Perfecto. Bueno, ahí voy a empezar por la segunda pregunta. Una recomendación, hay un consultor, pero bueno, ya lo conocemos de hace mucho, que se llama Álvaro Liuzzi, que él viene trabajando en proyectos de inteligencia artificial y periodismo. Y hay enorme cantidad, y comunicación también, hay enorme cantidad de potencial, ¿no? Porque realmente estamos ante una herramienta que tiene la capacidad de analizar, en principio, un gran volumen de información, ¿no? Y para quienes hacemos comunicación, para quienes hacemos periodismo y estamos en contacto, ¿no? con esto que acontece en la realidad, con la información, la capacidad de procesarla es una ventaja, ¿no? Entonces ahí hay muchos proyectos de inteligencia artificial en este campo que son muy interesantes. Lo mismo para la detección de desinformación, ¿no? Para poder predecir, alertar cuando una noticia es una noticia construida con la intención de desinformar a la población, ¿no? Entonces hay modelos concretos y proyectos concretos que nuevamente le dan a la herramienta miles de noticias falsas, aprende un patrón y después puede predecir cuando una noticia publicada una tarde cualquiera en un portal de internet es falsa o es verdadera. Bueno, estos proyectos creo que son aliados, digamos, a nuestras tareas como comunicadores, como periodistas. Entonces ahí veo que hay un potencial
que ese potencial obviamente requiere del desarrollo de ciertas habilidades, en principio trabajar con muchos datos, bueno, tiene tal vez aprender un lenguaje de programación, aprender programas específicos, pero para lo que es periodismo de investigación, hoy hay caminos intermedios, ¿no? Con propuestas que vienen de empresas como por ejemplo Google, en donde uno puede, no sé, imagino en Ciudad Olavarría, sobre un tema, quiere analizar los expedientes del Consejo Deliberante. Bueno, puede volcar a una carpeta en la nube todos los expedientes, miles de páginas, y rápidamente extraer información importante. Bueno, claro, quiénes fueron mencionados, cuáles son las ideas principales. Es decir, hay un manejo de la información diferente que por ahí antes le llevaba a una persona pasar tardes enteras, claro, con el material impreso, un resaltador, y ir leyendo uno por uno estos archivos, ¿no? Claro. Estos son ejemplos. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Hay un riesgo que no podemos obviar, que es el posible reemplazo de ciertas tareas, ¿no? Y acá volvemos a lo mismo. Bueno, ¿cuáles son las tareas que podrían llegar a ser reemplazadas? Hay proyectos, ¿no? Clarín, Infobae. Infobae incluso tiene su propio desarrollo de una inteligencia artificial para escribir cierto tipo de noticias, pero no todas las noticias, claro, ¿no? Y ahí está el eje. Volvemos a lo que decía anteriormente. Perfecto, hay noticias por ahí, no sé, policiales o deportivas, algunos tipos de noticias deportivas que tienen que ver más con el resultado del fin de semana, que pueden ser automatizadas. Claro. Y acá, bueno, decimos, hay un riesgo de que esa persona que escribía esas noticias sea reemplazada. Bien, pero ¿dónde no pueden reemplazar una inteligencia artificial a un periodista? Bueno, en su capacidad de conocimiento de esa población a la cual se dirige, claro, ¿no? En ese vuelo de decir qué está pasando acá, cómo lo puedo explicar, con qué profundidad. Si hay algo que no va a tener la inteligencia artificial, es la profundidad de entender el contexto, las tramas, las relaciones, las personas. Y eso justamente es nuestra fortaleza. Y por eso es tan importante la universidad pública en este momento, ¿no? Y nuestras carreras de todas las ciencias sociales es sumamente importante. Se revaloriza, creo yo, frente a estas tecnologías, ¿no? Y acá pongo el ejemplo, me voy a otro plano. No sé cómo estamos de tiempo, ¿viste? Sí, que yo sigo hablando. No, tenemos un ratito todavía. Perfecto, ¿no? Durante muchos años nos dijeron la programación es la carrera del futuro. Y ahora nos viene semana pasada Sam Altman, el CEO de OpenIA, de esta empresa que creó ChatGPT, dice, bueno, estamos muy cerca de los modelos, que de hecho ya existen y funcionan muy bien, modelos que programan en lenguajes pero completamente, con gran habilidad, y que podrían reemplazar a programadores juniors. Claro. Bueno, ¿cómo analizamos esto, no? Por un lado decimos, es terrible porque hay cientos de jóvenes que están estudiando programación y que eventualmente podrían ser reemplazados. Pero nuevamente, pensemos en que una inteligencia artificial puede escribir un código en términos generales, pero no va a poder entender cuáles son los problemas informáticos específicos de un comercio, de una institución, y ahí se necesita este componente creativo, estratégico, que un programador formado en nuestra universidad seguramente va a tener y tiene de hecho, ¿no? Exacto. Entonces, en sociedades y en este mundo que cada vez es más complejo, donde la crisis es permanente, donde todos los problemas están interrelacionados, la fortaleza de la universidad pública es formar profesionales que pueden entender ese contexto y en todo caso, sí, y por eso el seminario que damos con Marcelo Gavio, que empieza ahora en un rato, apoyarse con estas herramientas de inteligencia artificial y poner ahí en juego todo eso que saben y que la universidad les ha permitido desarrollar en términos de formación. Bien, perfecto. Bueno, ahora justo que lo mencionás y ya como para ir finalizando, consultarte acerca de esto, del seminario que dan, justamente las claves del mismo y si hoy arranca a las 7 de la tarde, si hay tiempo para anotarse medio ahí sobre la hora. Perfecto.
La inscripción sigue abierta, se pueden anotar en la página web de la facultad, www.soc.unicem.edu.ar. Seguramente va a aparecer en el graph. Mirá, ahí le das tiré una tarea a Gina en vivo. Se pueden anotar. El seminario lo dicta el doctor Marcelo Babbio, alguien que ya viene trabajando en la temática hace muchos años, que escribió un libro que es de acceso público, que también está en la página web de la facultad, y tiene justamente el sentido de pensar en los recorridos profesionales, académicos, de formación, de cada uno con sus intereses, y ver cómo la inteligencia artificial, estos modelos, estas herramientas, estos chatbots, nos pueden ayudar en eso que nosotros proyectamos. Bien. No tiene una parte muy importante de tratar de entender qué hay detrás, ¿no? Yo utilicé en esta entrevista muchas veces la palabra modelo. Bueno, ¿qué es un modelo? Claro. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué predice las palabras y me devuelve una respuesta? ¿Por qué a veces, entre comillas, alucina? ¿Y por qué a veces no? Bueno, todo ese trasfondo es explicado, y al mismo tiempo, con ciertos trabajos prácticos, nos ponemos en marcha y finalmente se elabora un trabajo final que tiene que ver con, bueno, ¿cómo puedo volver a mi favor el uso de la inteligencia artificial? ¿No? Claro. Que creo que es el sentido en este momento y lo que tenemos que pensar. Bien, perfecto. Bueno, Ezequiel, agradecerte por haberte pasado una nota que teníamos ganas de hacer yo particularmente. Así que bueno, agradecerte por haberte venido hasta acá. No, por favor, agradecerles a ustedes y bueno, cuando quieran, aquí estamos. Perfecto. Allí pasaba Ezequiel Alonso, docente e investigador aquí de la Faxo, por el aire de En Avenidas.